Vamos a poner el servicio en manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos todo el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Muchas gracias, Padre amado, Padre bendito, porque ya es viernes, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto tu gracia y tu misericordia, Señor, tu bondad. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que en algunos casos el ciclo escolar acabe y muchos de los pequeños, de los preadolescentes y jóvenes ya salieron de vacaciones. Gracias, Señor, porque tu palabra dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno, Señor, y aún por lo que aún no se ha resuelto, Padre, porque nuestra confianza, Señor, no está en manos humanas, está en ti. Y sabemos, Señor, que, Señor, todo lo tienes bajo tu control, bajo tu dominio. Señor Jesús, en esta tarde noche ponemos delante de ti el servicio. Te pedimos, Señor, que vengas a usarnos, que vengas a ayudarnos, Padre, y que, Señor, traigas de tu Santo Espíritu, Padre, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, que no sea mi sentir, sino que sea tu Santo Espíritu. Apresura, Señor, los pasos de mis hermanos que están por conectarse, aquellos que no van a poder hacerlo, también permite, Señor, que posteriormente vean el video. Y si no, Padre, que, Señor, no dejen de leer tu palabra, Señor. Cuán importante es que nos estemos alimentando todos los días, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, y ponemos este servicio en tus manos. Y, Padre, toma control del Zoom, del Internet, de todo, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy y hoy nos toca ver, hermano, Romanos 11:25. Hace algunos meses, bueno, no, ya tenía como 2 mesecitos que no te traía diapositivas porque era irnos bastante de escritura a escritura, pero el día de hoy sí vamos a ver diapositivas, ¿sale? Entonces, estamos en Romanos 11:25. ¿Sale? Recuerda que desde el 11, hermano, estamos viendo y descubriendo parte de nuestra identidad en Cristo. ¿Sale? Vimos como primer parte del 1 al 10 el remanente de Israel, ese pequeño remanente de Israel y que también nosotros, hermano, formamos parte de ese remanente. Cuando se habla de Israel, pensamos que solamente es para el pueblo de Israel, pero recuerda que ya no somos más gentiles ni extranjeros, sino somos conciudadanos. No lo digo yo, hermano, lo dice Efesios y lo dice la palabra para que no, para que lo creamos, hermano, porque muchas veces no creemos que ya somos hijos de Dios, que ya somos parte de su ciudadanía. Posterior a ello, hace 8 días vimos la salvación de los gentiles, que es esa salvación que llega a nuestra vida, hermano, y que Pablo era muy puntual en decirnos que no nos jactáramos, que no hubiera soberbia, orgullo, porque ya había llegado la salvación. Yo te comentaba que hay ahí circulando doctrinas que dicen que la iglesia reemplazó al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, y no, hermano. El Señor nunca va a abandonar a su pueblo. El Señor lo tiene bien estipulado y aún en los Salmos podemos leer de que nunca lo iba a abandonar, que ahorita están en una temporada de velo, que tienen un velo puesto, hermano, que están, no ven al 100% o el 100%, es otra cosa, ¿sale? Y esto lo está permitiendo el Señor para la salvación de todos los extranjeros, de todos los gentiles. Y posterior a ello, hermano, veíamos esa parte del injerto donde también nuestra hermana Alicia nos comentaba parte de que ella veía a su mamá como es un injerto, ¿no? Y que eso sí se puede hacer, hermano. Entonces, si el Señor pudo injertarnos, hermano, en ese olivo original, hermano, también puede desgajarnos, ¿sale? Entonces, así como Él también en algún momento, Él quitó esas ramas por un tiempo, Él va a venir nuevamente a ponerlas en su olivo. Pero nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, no tener soberbia de que hemos sido salvos, hermano, porque también ese velo para el pueblo de Israel se les va a quitar.
¿Sale? Para el pueblo judío. Entonces no nos japtemos. Y el día de hoy, hermano, vemos la restauración de Israel. Y en la restauración de Israel, nuevamente te lo comento, no porque diga Israel, quiere decir que es de pueblo extraño, ¿no? No, hermanos, formamos parte de eso. Y nosotros también estamos esperando una renovación, una restauración, hermano. Recuerda que estamos esperando el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos aquí estamos esperando esa promesa donde dice que hay un lugar donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, hermano. Y eso todos lo estamos esperando, esa parte de la restauración. ¿Sale? Entonces vamos, estamos en Romanos 11, hermano. Ay, Dios. Romanos 11. Ay, permíteme, déjame bajar. Romanos 11 del perdón, del 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo está hablando de un misterio, hermano, de algo escondido. ¿Sale? Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿A quién le sigue hablando, hermano? A aquellos que eran gentiles y que ahora ya ha venido la salvación, la gracia. ¿Sale? A nosotros nos está hablando Pablo, no solamente a los romanos, nos está hablando a nosotros también y nos está diciendo, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apacentará, perdón, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Quién es ese libertador? Pues nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a dar salvación, gracia, vida eterna, bondad y todos los frutos que podemos ver, pero lo principal es salvación. ¿Sale? Es algo que el libro de Romano nos ha estado hablando. La salvación, hermano, no es por obras, es por misericordia y por gracia. ¿Sale? Ha sido ese regalo otorgado, pero se necesitan ver las obras, hermano, porque aquí en este mundo, hermano, necesitamos dar fruto de aquel que nos ha traído la salvación. Pero vuelvo a lo mismo, la salvación no es por obras, ¿sale? Sino que las obras es el resultado de aquel en quien hemos creído. Algo muy importante aquí, hermano, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, solo una parte, solo por un tiempo, hermano. No creas que este endurecimiento de no reconocer al Mesías, de no reconocer a Jesús, es por siempre, hermano. Solamente es en una parte y por un breve tiempo. ¿Sale? Y ahorita lo estamos viviendo nosotros, ¿sale? Y podemos ver que muchos judíos no han aceptado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, pero ya hay gran parte, hermano, que sí también ya lo aceptó. Ya hay judíos mesiánicos, así se les llama, que ya aceptaron a Jesucristo. Entonces, esto es por un breve tiempo, no es para siempre. Pero dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y es algo que a veces nos perdemos mucho porque decimos, ¿qué es la plenitud de los gentiles? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Gentiles también lo vamos a encontrar como naciones. ¿Sale, hermano? Como naciones. Y quiero que me acompañes a Génesis 48 porque necesitamos entrar en la historia. Génesis, hermano, 48. ¿Qué significa esto de la plenitud de los gentiles? Porque en esa plenitud de los gentiles o de las naciones entramos tú y yo. No quiere decir que al Señor de repente el plan se le salió de control y tuvo que ahora armar otro plan para que fueran salvos los gentiles. No, hermano, desde Génesis, quien ha leído y ha tenido oportunidad de no solo leerlo, escudriñarlo, se va a dar cuenta desde Abraham, hermano, que ya estábamos en el plan del Señor. Ya estábamos ahí. Él le dice, serás padre de muchedumbre
de gentes. Y ahí habla precisamente también, nos agrega a nosotros, ¿no? Y también ahorita lo vamos a ver con la historia de los nietos de Jacob. ¿Sale? Entonces vamos a leer la historia, hermano. Te quería leer algunas fracciones, pero va a ser necesario leerla para que entremos en contexto. No llevamos prisa, hermano. Entonces, para que le entendamos a qué significa la plenitud de los gentiles. Dice la palabra de Dios. Jacob bendice a Efraín y Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José. He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Recuerda que cuando ves el nombre de Israel es Jacob. Recuerda que Jacob se le cambió el nombre a Israel. ¿Sale? El Señor tenía esa característica de cambiar nombres, ¿no? Entonces, ya no era más Jacob, sino Israel, pero en la escritura lo vas a encontrar en muchas ocasiones como Jacob o en otras ocasiones como Israel. Otro dato muy puntual es que José estaba en Egipto y él había hecho su familia en Egipto. Se casó con una egipcia y sus hijos pues eran egipcios. ¿Sale? Porque lo voy a poner así, la nacionalidad era por parte de la madre. ¿Sale? Ahorita lo vamos a entender más. ¿Sale? Entonces, dice que le fueron a avisar a José que su padre, recuerda que llegó una hambruna donde vivía Jacob, y bueno, José era gobernador de Egipto porque sus hermanos hicieron muchas cosas contra él. Espero que esta historia sí no la sepamos, hermano, y si no, recuerda, hay que leer la escritura, sobre todo Génesis, para entender por qué José estaba en Egipto, ¿no? Por qué Jacob también. Entonces hubo una hambruna donde estaban Jacob y sus hijos y tuvieron que subir a Egipto y ahí pues encontraron a José y bueno, ya cuando tengas oportunidad, hermano, y si lo has leído, pues ya sabrás qué es lo que pasa. Pero le avisaron a José que su padre pues ya estaba pues enfermo. Entonces José va y va a ver a su padre. Entonces dice que se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente perdón, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Cuál era la tierra que les iba a dar? Canaán. Siempre fue Canaán, ¿no? Esta ciudad donde fluía leche y miel. Dice el 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y aquí muchas ocasiones no entendemos por qué razón Jacob se atribuyó hijos que no eran de él, ¿no? ¿Por qué razón si eran de José? Porque Jacob dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son. ¿Por qué Jacob los adoptó? Ahorita lo vamos a ver. Dice en el 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Recuerda que Efrata es Belén, Belén es Efrata, ¿sale? Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José o Jacob,
No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Escucha bien esta parte, hermano. Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Esta multitud de naciones es lo mismo que estamos leyendo con Romanos: plenitud de gentiles. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y mi arco. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Los dos hijos de José nacieron en Egipto. Fue Manasés, que era el primogénito, y Efraín. Pero cuando era una costumbre, hermano, y que hasta hoy en día, hermano, la podemos seguir haciendo, es una bendición, hermano, que tú bendigas a tus hijos como padre. Y aquí, hermano, la escritura lo tiene bien marcado, que siempre los hijos se acercaban para pedir bendición del padre. Y es muy, muy importante, hermano, que si tú no lo has considerado hacer, hazlo. Hazlo, hermano, hazlo, dales bendición a tus hijos. Yo sé que a lo mejor diario oras por ellos, pero date la oportunidad de que en alguna ocasión le digas a tu hijo, a tu hija: permíteme bendecirte, y que puedas bendecirlos, hermano. Este es algo que ellos traían y era, valga la redundancia, de mucha bendición que se pudieran bendecir a los hijos. Pero ¿qué es lo que pasó? Algo muy importante. Había, voy a llamarlo así, algo que se llamaba la primogenitura. No lo voy a llamar así, así viene en escritura. Era la primogenitura. Y la primogenitura, pues era pues al hijo primero, al hijo varón primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Efraín era el menor, Manasés era el mayor, Manasés era el primogénito. Entonces, cuando lo traen, José los pone de la manera correcta, ¿sale? Manasés de un lado, Efraín del otro, de la manera correcta para que su padre empezara por el primogénito. Aunque Jacob no veía, hermano, él sabía perfectamente quiénes estaban en cada lado, porque él sabía quién era el primogénito
y quién era el menor. Pero lo que hace Jacob disgusta a José. Se enoja, yo lo veo la molestia así como, no, padre, no es así. Le estás dando la bendición al que no es el primogénito. ¿Qué es lo que hace Jacob o Israel? Hace esto con este cruce de manos. Y a Manasés no le da el derecho de la primogenitura, se la da a Efraín. ¿Sale? Hace esto y por eso José le dice, no, padre mío, no es así, tiene que ser así, ellos ya están acomodados, ellos ya están en la posición que deben de ir, ¿no? Como el primogénito, como el que no es primogénito. Y Jacob le dice, lo sé, hijo mío, en el 19, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero su hermano menor será grande, él y su descendencia formará multitud de gentiles. Hermana, pero ahí dice naciones. Acompáñame a Logos Calogos. Bueno, yo sé que a lo mejor no lo tienes en tu celular o en tu compu, pero aquí va a estar en la pantalla. Génesis 48. Ay, Dios. Génesis 48, 19. Génesis. Déjame, voy a Génesis para que veas cómo dice Génesis 48, 48, 19. Déjame, aquí hago chiquitito. Aquí. Recuerda que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces empieza desde aquí, hermano. Y aquí está. Bueno, te lo voy a leer todo. Dice, y rehusó su padre y dijo, yo sé, hijo mío, yo sé, él también será por pueblo. Él también se engrandecerá. Y sin embargo, su hermano, el menor, será más grande que él y su descendencia será de multitud de naciones. ¿Qué es multitud? Melo. En hebreo es melo. Y naciones, gentil o goy. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir goy? Gentil. En definición, nación extranjera, pueblo extranjero, pueblo gentil. Si tú te das cuenta, aquí vemos en esto de aquí que el Señor no nos había pensado solamente con el patriarca Abraham, cuando le dijo, tú serás muchedumbre de gentes o muchedumbre de naciones, padre de muchedumbre de naciones, sino nuevamente se vuelve a reafirmar que nuestro Señor pensó también en nosotros, nuevamente con Jacob, porque cuando Jacob tenía que darle la bendición al primogénito primero, que era Manasés, se la otorgó a Efraín. Y él sabe lo que está haciendo y dice, yo sé que él es el primogénito Manasés y él también va a ser un pueblo grande, pero su hermano va a prevalecer. Y esto es la historia bíblica, hermano. Tú lo puedes ver desde mucho antes, como el menor siempre sobresalía sobre el mayor. Y lo volvemos a ver aquí. Pero aquí, hermano, lo que quiero que veas es que dice multitud de gentiles. Melo Goín, ¿sale? Y ese Melo Goín ya estábamos pensados nosotros, porque nosotros venimos a hacer esos gentiles, esos extranjeros, que nosotros tal vez no tenemos gota de alguna de las 12 tribus, gota de hebreos, judíos, pero por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha injertado. Y vemos aquí cómo desde aquí ya también el Señor nos tenía pensado, ya nos tenía pensado en Él, ¿sale? Ahora, son 12 hijos de Jacob. ¿Cómo nos damos cuenta que son 12 hijos? Si tú me acompañas a Génesis, ahorita te los voy a enseñar.
Génesis, déjame ver si es ese capítulo que quiero que veas. 49. Génesis 49, hermano, ahí vamos a ver todos los hijos de Jacob, que son 12 y que representan a las 12 tribus. Ay, ya se me, es que de repente se tiene que, se pasma la. Génesis 49. Aquí está profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y aquí están todos. Rubén, él fue el primogénito de Jacob. Luego viene Simeón y Leví. Luego viene Judá, que es el cuarto hijo. Luego viene Zabulón, aquí está. Isaacar, Dan, déjame ver, Gad, Aser, Neftalí y José. ¿Sale? Ahí están las 12 tribus representadas o los 12 hijos de Israel, en este caso Jacob también. ¿Sale? Ahora, hermana, ¿por qué José recibe como esa bendición? No él, sino sus hijos. ¿Por qué no fue Rubén si Rubén era el primogénito? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿La Biblia se contradice o qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Jacob? ¿Hizo trampa o qué pasó? Acompáñame a Primera de Crónicas. Es que este, Ay, perdón, perdóname, te cerré. Ya no te estás. preocupes. No, más bien yo perdón que no te di la manita, Caro. No, no, adelante, Perdóname. adelante, perdóname. Estaba molesto Jacob con Rubén porque tomó a una de sus esposas, Exacto. entonces lo maldijo. Exactamente. La palabra, hermano, nos da la respuesta. ¿Por qué razón no fue Rubén? ¿Por qué fue hasta José y no directamente a José, ¿no? Sino a Efraín, al menor? Aquí lo dice, Primera de Crónicas 1. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y aquí la escritura en Crónicas nos amplía nuevamente el panorama. Vimos que el primogénito era este Rubén y después venía este Simeón y Leví, pero Simeón también hizo algo muy malo, de hecho la misma profecía lo dice, que fueron armas de iniquidad y a Leví ellos no se les dio heredad, hermano, ellos fueron para el Señor. De hecho, ni la herencia era el Señor directamente, porque ellos fueron cortados como para ser levitas, para servirle al Señor. Y Judá, hermano, no es el primogénito, pero de Judá salen los reyes, los príncipes. De Judá sale nuestro Señor Jesucristo, sale el rey David. Por eso aquí dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, José fue el que recibió, bueno, de hecho, sí él, pero fue Efraín, ¿no? Uno de sus hijos, el hijo menor. Pero por príncipe, a quien se le dio la bendición de príncipe y que salieran todos los reyes, fue a Judá. ¿Sale? Ahora, vemos que Esaú tenía la primogenitura. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la regaló por un plato de lentejas, hermano. La intercambió y esto lo podemos ver en Génesis 25, 29 al 34. Y pues Rubén, pues violó el hecho de su padre, ¿sale? Entonces, la primogenitura
puede perderse o transferirse, hermano. ¿Sale? Como lo vimos en este caso. Ahora, algo muy importante, porque Jacob adopta a Efraín y a Manasés como si fueran suyos. Bueno, hermano, de hecho, hasta hoy en día, si tú por parte de la madre se verifica que tienes sangre judía, eres judío. No es por parte del padre, es por parte de la madre. Igual con los egipcios también en esta cultura, si habían, en este caso que su esposa de José era egipcia, los muchachos eran egipcios. Entonces, para que ellos recibieran esta bendición por parte de Jacob, tenían que ser hijos de alguien hebreo, que era Jacob, los adoptó. Y esta es la historia tuya y mía, hermano, porque nosotros, te lo vuelvo a repetir, no tenemos tal vez sangre judía, no tenemos a lo mejor ni una gota de sangre hebrea, no lo sabemos, ¿no, hermano? Porque hubo 10 tribus que se dispersaron entre todas las naciones, no lo sabemos. Pero, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos adoptó y nos injertó en ramas, hermano, que eran de olivo natural. Nosotros nada que ver, pero nos injertó por su gracia y su misericordia. Eso es lo que hace Jacob o Israel con los hijos de José. Ahora van a ser mis hijos porque necesito darles pues la bendición. Ahora vamos a hacer algo muy interesante que necesitamos aquí. Si te das cuenta, es primogenitura y príncipe. Son cosas diferentes, hermano. La primogenitura, hermano, era un derecho, es un derecho de nacimiento para el primer, en este caso, hijo varón, tenía que ser varón, ¿sale? Príncipe, creo que estoy mal, príncipe, ¿sale? El príncipe, hermano, cuando a alguien se le daba el cargo de príncipe sobre un pueblo, esto le pasó a cada uno de los hijos de Jacob. A Zabulón, a Neftalí, a Judá, a cada uno de ellos se les nombraba un jefe por tribu para que empezaran a coordinarse cada que se levantaba el tabernáculo, cada que se quitaba, cómo se tenían que estructurar alrededor del tabernáculo, ¿sale? Pero aquí dice que Judá fue nombrado como príncipe, ¿sale? Entonces, ese es un cargo o posición, cargo de autoridad. Espérame. Perdón mis faltas de ortografía, hermano. ¿Sale? Aquí, hermano, la primogenitura es el primer hijo, el primer hijo. Aquí, hermano, puede otorgarse, voy a llamarlo así, a quien sea, no necesita ser el primer hijo varón, sino a cualquiera. ¿Sale? Pero sí tenía que tener también características. Por ejemplo, Judá aunque también participó en todo lo que le hicieron a José, hubo ciertas cosas que él no le parecían y que él le causaban duda y decía, híjole, ¿será correcto que estemos haciendo esto? O sea, como que había dentro de que se estaba contaminando de sus demás hermanos para hacerle cosas a José, él como que se ponía como en esa parte a reflexionar de, creo que no estamos haciendo lo correcto. ¿Sale? Aquí, hermano, en esta parte, en la primogenitura, se relaciona con herencia. Y acá, hermano, está relacionado con gobierno. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar, pero antes toda esta parte de la primogenitura, el gobierno, no quisiera llamarlo religión, hermano, pero estaba juntos, servían juntos, crecía junto el gobierno, junto con todo lo que había mandado el Señor, que ya después, posterior a eso, cuando vemos con nuestro Señor Jesucristo, ya el gobierno estaba demasiado manipulado y ya se dejaba guiar por sus intereses, ya no tanto como para servir al Señor. Entonces,
Eso pasaba desde el que estaba como rey gobernador y de enseguida eran los fariseos y los escribas que también se creían muy elevados y que el Señor les dice un buen de cosas porque ya se estaban contaminando mucho. ¿Sale? Aquí, hermano, implica en la primogenitura, implica privilegio familiar. Ay, Dios, familiar. En ser príncipe implicaba responsabilidad. Un ejemplo que acabamos de ver en Primera de Samuel, hermano, es Saúl. Saúl fue elegido por príncipe, pero él tenía que consultar al profeta Samuel para ver si todo lo que Saúl quería hacer, pues no fuera nada más por sus intereses, sino que fuera de parte del Señor. Por eso vemos esa comunicación entre lo espiritual con el gobernar al pueblo, hermano, ¿no? Que vemos que terminó Saúl haciendo lo que él quería después, ¿no? Pero ser príncipe implicaba responsabilidad, ¿sale? Y la primogenitura es herencia, derecho, ¿sale? Y aquí es una autoridad que gobierna. No es, pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Algo muy interesante, nuestro Señor Jesucristo tuvo la primogenitura y Él es nuestro príncipe también. Recordemos Isaías que Él dice, y Él es príncipe de paz, ¿sale? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene las dos y también Él es sumo sacerdote. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es todos los roles, ¿no? Que podemos encontrar de autoridad en la escritura, ¿sale? Pero quería que viéramos estas dos diferencias para que te dieras cuenta porque en Crónicas dice, pues Rubén ya no fue primogénito porque violó el hecho de su padre, entonces se pasó la primogenitura a José, indirectamente a José porque quien recibió la primogenitura fue Efraín, el menor, y le dijo, él será pues padre de naciones, de gentiles, de extranjeros. ¿Sale? Algo aquí te voy a enseñar, aquí traigo un mapita, que siempre te cuento esta historia, que es clave, hermano, para nosotros. Déjame hacer grande la esta, a ver si se ve un poquito. Aquí, esta parte de aquí fue de Manasés, hermano, como esta parte de aquí. Espero que lo estés viendo con el cursor, porque luego mi lápiz se porta muy mal. Y acá, todo esto de acá fue de Efraín. ¿Sale? Ahora te quiero recordar, en la época de Salomón, los reinos se dividieron por el pecado de Salomón. Este es el reino del sur, este es el reino del norte. El reino del sur es lo amarillo, el reino del norte es lo azul. Aquí abajito, en lo amarillo, que es el reino del sur, se quedó Judá y Benjamín, hermano. Y acá las 10 tribus se dispersaron entre las naciones, se gentilizaron, ¿sale? Entonces acá fueron las otras 10 tribus, ¿sale? Aquí solamente acá en el reino del sur se quedó Judá y Benjamín. ¿Qué pasó con el reino de Judá? Su capital de Judá es Jerusalén, era Jerusalén. ¿Sale? ¿Y qué pasó? El rey Nabucodonosor se los llevó exiliados a Babilonia y que vimos el miércoles precisamente que el rey Ciro, a través de que el Señor hizo que su espíritu se levantara en él y en Zorobabel y Josué el sumo sacerdote, empezó a dejar regresar al pueblo a Judá, ¿sale? Pero en sí, al reino de Judá se los llevaron exiliados. ¿Qué pasó con el reino de Israel, con las 10 tribus? Se dispersaron. ¿Quién los dispersó? El reino de Asiria. El reino de Asiria dijo, no vamos a pelear con ellos, vamos a dispersarlos. Y los gentilizaron, hermano. ¿Sale? Por eso es que
vemos que muchos judíos están en muchísimas partes o que a lo mejor traen sangre hebrea de que fueron a lo mejor los danitas, los de Neftalí, los de Aser, los de Dan, ¿sale? Porque fueron aquí, se gentilizaron y no supieron dónde quedaron. De hecho, cuando tú lees en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo dice, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de este reino, porque se dispersaron entre las naciones, hermano. Primero fue esto con el reino de Israel, primero, su capital del reino de Israel es Samaria, ¿sale? Fue Samaria. Aquí, hermano, ellos fueron los primeros que los asirios los dispersaron, pero Judá se burló, hermano. Esto tú lo puedes leer en la escritura y dice, pero la perversa de Judá, de tu hermana, se burló de lo que te estaba aconteciendo. Y por eso el Señor también trajo trato a Judá y es que permite que Nabucodonosor se los lleve exiliados a Babilonia. ¿Sale? Jeremías 31. Acompáñame a Jeremías 31. Es muy padre conocer todos estos datos de la historia que nos marca la Biblia, hermano, porque a veces no sabemos, ¿no? Decimos, pues sí, yo formo parte del remanente, pero y luego, hermanos, somos ya conciudadanos de la familia de Cristo. Lo veíamos hace 8 días. Jeremías, pero a veces nos preguntan y no sabemos. Entonces es importante contestar conforme lo que dice la palabra, no por lo que creo o pienso, sino qué me dice la escritura. Jeremías 31, fíjate lo que dice aquí. 31 dice la palabra. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Entonces, ¿de quién está hablando? Del reino del norte, porque su capital era Samaria. Dice, plantarán los que te plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión. Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír y alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte. Fíjate, ¿de dónde los hace volver? Se esparcieron en todo el norte. Dice, y lo reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. ¿Quién era Israel? Jacob. Y Efraín es mi primogénito. E Israel es mi primogénito. De hecho, cuando te vas a Deuteronomio, dice lo mismo. Israel es mi primogénito. Gálatas, hermano, acompáñame a Gálatas. Mm, Gálatas 3, fíjate, 3 dice, 3:7. Si aún dudas que eres hijo de Dios, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Ahí sí era 3:7, sí. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermano, tú y yo no tenemos tal vez ni una gota de hebreos ni de judíos, pero estamos por fe. Estamos por fe, hermano. Es más, nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como muchos lo vieron, como lo vieron físicamente, cómo estaba haciendo milagros, pero vamos por fe, hermano. La fe ha venido de generación en generación y seguimos en esa fe. Entonces, somos hijos de Abraham. Abraham, hermano, no, él fue el primer hebreo, dice la escritura, y fue Abraham el hebreo. Es la primera persona que se le llama hebreo. ¿Y qué crees? Abraham era un extranjero. Él venía de Ur, de los caldeos. Era otra nación, era otro pueblo. Y el Señor le dice, deja a tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que te he de mostrar. Y le mostró Canaán, la tierra que fluye leche y miel. De igual manera, Abraham no cuestionó ni dijo, ¿y a dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué va a haber? ¿Y mis padres? No, él fue por fe y obedeció, hermano. Y dice el 8 y la escritura previendo, fíjate hermano, es hermoso esto, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, a ti y a mí, dio de antemano, fíjate desde cuándo se dio el Evangelio, la buena nueva. Pensamos que el Evangelio comienza desde Mateo, ¿no? Hasta Apocalipsis. No, hermano, el Evangelio comenzó desde antes con los patriarcas. Dice, dio de antemano la buena nueva. En otras versiones vas a encontrar el Evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas. Dice, de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ya sabemos qué significa naciones, gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y fíjate lo que dice el 28 y el 29. Dice, para no llevarnos mucho tiempo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta palabra, hermano, linaje, ¿qué crees que significa? Semilla o esperma. Entonces, hermano, por fe, nosotros venimos de esa semilla, de ese linaje de Abraham. Por fe, por fe. Si el día de mañana dices, no, tú no eres, porque tú no eres judío, tú no lo tienes que estar haciendo, tú no tienes por qué guardar los mandamientos. Sí lo soy, por fe, y lo dice la Escritura. Y no solamente me baso en el Nuevo Testamento, sino que desde el patriarca Abraham, cuando le dijo que iba a ser muchedumbre de gente de naciones, desde Jacob, cuando Jacob bendijo a Efraín como primogénito, que le dijo que iba también hacer de naciones de gentiles. Entonces, hermano, somos parte del linaje. Volvemos a, a Romanos. Dice aquí, déjame te lo hago grande. Dice, así que en cuanto al evangelio o a las buenas nuevas o a las buenas noticias, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hermano, muchos de ellos siguen teniendo ese velo, la mayoría, y son enemigos, no comparten que Jesús sea el Mesías. Pero en cuanto a la elección, ellos son, vamos a llamarlo así, ellos vienen son el olivo original. Nosotros solo somos injertos. Por eso Pablo nos dice, no se japten, no se ensoberbezcan, no tengan arrogancia, porque esto que ellos tienen, este velo, es solo por un tiempo.
Continuamos y dice, este es un versículo que me gusta compartir mucho, hermano. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El pueblo del Señor, hermano, no ha sido reemplazado por los cristianos, hermano. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, que ahorita están con ese velo, hermano, pero el día que se les quite ese velo, decía Pablo al iniciar, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, entonces, hermano, ahí van a regresar. Y dice el Señor, los traeré de las cuatro esquinas de la tierra. Como estén, yo los traeré y los juntaré. Y no serán dos pueblos, hermano. Ya antes pensaban, pues dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, y bueno, ahora los gentiles. No, hermano, dice que seremos un pueblo. Es un Dios, un pueblo. Por eso dice, porque irrevocables son los dones. La palabra dones es regalos y el llamamiento de Dios. Hermano, si el Señor te ha dado un don, hermano, si te ha llamado a hacer algo, es irrevocable, hermano. Por más que nos vayamos al otro lado del mundo, te va a seguir llamando el Señor con el don o el llamado que tú tienes, porque son irrevocables. Y continuamos, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ¿quiénes eran desobedientes? Tú y yo, hermano, en otro tiempo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ellos desobedecieron, hermano, y entonces entramos nosotros. Pero también en otro tiempo éramos desobedientes. Por eso Pablo nuevamente insiste, quítense toda arrogancia, toda jactancia, porque esto es por un breve tiempo. No crean que ellos se van a quedar así para siempre. No, se va a quitar ese velo y entonces van a reconocer al Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sale? Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Recuerdas por cuál fue su desobediencia? Que ellos obedecían, practicaban fiestas, guardaban todos los mandamientos. Es más, hermano, todos los 613. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. No iba acompañada de fe. Y tú y yo, hermano, todo eso lo estamos haciendo por fe. Pero no porque lo estamos haciendo por fe nos tenemos que inflar, tenemos que ser arrogantes, tenemos que orgullecer, ay, no, ya somos, no, hermano, sino cuidar con temor y temblor esa salvación tan grande. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos van a ser alcanzados, hermano. Ahorita tienen un velo, pero van a ser alcanzados. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos, hermano, alcanzan misericordia. Todos. Que muchos pues no la quieren definitivamente, hermano, pero todos alcanzamos misericordia. Y luego dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insodables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le entendió, hermano? Te voy a leer una escritura, Jeremías 23, ya vamos a terminar, de hecho ya vamos a terminar porque ya son las 9, pero fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías Jeremías 23, 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hermano, ¿tú estuviste en el secreto del Señor? ¿Tú estuviste en la mente del Señor? ¿O tú sabes quién fue su consejero? No, hermano. El Señor ya tenía y tiene, mejor dicho, tenía, tiene y tendrá por los siglos de los siglos ya ese plan establecido. Y dice la Escritura que no quiere que nadie se pierda, hermano, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y muchas veces, hermano, uno ya llegó a ese arrepentimiento, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nos inflamos, que decimos, pues yo ya soy salvo. No, pues yo ya reemplacé a Israel. No, pues yo ya tengo la salvación. Hermano, tengamos mucho cuidado de jactarnos, de envanecernos. Ayer lo hablábamos también. Un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Por su gracia y su misericordia, hermano, hemos sido injertados en ese olivo natural. Pero así como fuimos injertados, también podemos ser desgajados. Y yo creo que nadie quiere ser desgajado, sino permanecer y participar, decía hace 8 días, participar de esa savia, de esa rica savia. Hermano, tú y yo hasta ahorita estamos participando de sus riquezas en gloria. ¿Cuáles riquezas, hermano? No, no lo veas en lo superficial, hermano. Participamos, hermano, en que todos los días podemos ver su misericordia en nuestra vida, en que ha llegado la salvación a nuestra vida, en que nos utiliza aún siendo imperfectos y con deficiencias, Él sigue siendo con nosotros. Por eso, hermano, vayámonos con esta escritura. Le voy a dejar aquí, ya no vamos a alcanzar a ver lo demás, pero vayámonos con esta parte última que me encanta, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermano, porque de Él y por Él y para Él somos tú y yo, creación suya, ovejas de su prado. Y Él va a venir a restaurar para que todos juntamente, en una sola voz, en un solo pueblo, hermano, podamos alabar y glorificar. Todos estamos esperando ese gran día, hermano, donde estemos viendo a nuestro Padre Celestial cara a cara y poder estar también en ese lugar donde no hay llanto, no hay dolor y donde dice la Escritura en Apocalipsis, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y lo confirma Pablo, ya no habrá judío, ya no habrá griego, ya no habrá extranjero, ya no habrá gentil, no habrá ese término que ahorita llamamos, ¿no? Cristiano, hermano, seremos uno solo como el pueblo del Señor. Pero lo que nos deja la escritura en esta noche es que Él va a restaurar a su pueblo. Por eso no andemos en arrogancia, no andemos en altivez y vamos a seguir trabajando sobre Efraín, porque todavía nos falta muchísimo, hermano, ver y seguir conociendo la historia y que aún el libro de Oseas, hermano, habla perfectamente también de nosotros como pueblo gentil, ¿sale? Pero que ya no somos más porque lo dice Efesios, ya son parte de la ciudadanía de Cristo. Somos familia de Dios. Hasta aquí, hermanos, no sé si alguien quiera participar. Abra sus micrófonos. No, hermano, participen. No, hermanos. O pregunto, ¿eh? No, hermanos, alguien que quiera comentar algo. A Al- ver, ya, Adelante, ya. hermana. Ay, hermana, somos Rodrigo y América. Buenas noches. ¡Ah, hola! Un abrazote.
Igualmente, muchísimas gracias, hermana. Nada más queríamos darles las gracias a todos los hermanos que han estado orando por Gloria, nuestra situación. Gracias a Dios está mejorando. gloria. Seguimos todavía en situación legal, pero cada vez con un panorama mucho mejor. Entonces, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes, hermanos, y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por todo, que Dios siga iluminando su camino, que siga también bendiciendo a la iglesia del parque, porque sabemos que a los pastores, porque sabemos que pues también nos ha dado los fundamentos y las bases para seguir justamente creyendo más en Dios y en su camino. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué gusto escucharlos, qué gusto. Ya me imagino a la hermana Sandra súper, súper contenta. Sí, Sí, hermana, sí, sí. efectivamente. Sí, muchas gracias, gloria a Dios. Aquí estoy con mis criaturas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un abrazo muy grande y Rodrigo y América lo decía la última parte que leímos en el versículo 36, chicos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo Él. Amén. Gloria a Amén. Dios, gloria a Dios, gloria a Gracias, Dios, hermana. gloria a Dios. Descansen, buenas noches, bendiciones, gracias. Buenas noches, descansen. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Hola, Caro, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Ya, ahora sí saludo porque no había saludado. no te preocupes. Perdona. Yo quiero saludarlo. Ah, pues saluda. Saludado, Lucas. Hola. Ay, ay, gloria a Dios por la palabra. La verdad es que estuvo muy, muy interesante cómo te llevó el Señor pues a revisar toda esta parte, porque sí, yo también hace muchos años también le pregunté a mi papá por qué no eran 11 tribus, o sea, por qué no consideraban a José como una tribu y sí a sus hijos, y también me, me llevó a esa explicación. Y pues es interesante porque en nuestra lógica, pues el primogénito es la primer persona que nace, pero en la lógica del Señor, pues eso puede variar. O sea, pasó con Jacob, luego pasa con Efraín, y Dios sabe por qué permite que los que son los últimos sean los primeros en ciertas situaciones, y también nos lleva a agradecer que a veces no por llegar al último vamos a ser olvidados, que es lo que nos pasó siendo gentiles, que conocimos del Evangelio y del Señor, pues muchos años después de todo lo que había pasado ya en la historia hebrea, y sin embargo el Señor nos da la misma relevancia. Entonces, pues, gloria a Dios por eso, porque sí, la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios, y pues el Señor nos permita seguir aprendiendo esta parte y que pues nos elija, ¿no? O sea, aunque lleguemos al último, aunque seamos los últimos, pero que nos elija. Ese era mi comentario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es muy enriquecedor lo que Pablo nos habla a través de Romanos, de Gálatas, hermano, de Efesios, del Concilio de Jerusalén, de Hechos, hermano. Estamos ahí presentes, hermano, los que éramos extranjeros, los que éramos gentiles, y hablo los que éramos, hermano, porque debemos creernos que ya somos parte de la familia de Cristo. Ya hemos sido injertados, hermano, que a veces nos seguimos comportando como extranjeros, hermano, haciendo cosas que no, ¿no? Pero somos parte del Señor, y es muy enriquecedor, hermano, ver cómo el Señor pensó en todo. Él dijo, yo no voy a abandonar a mi pueblo que yo elegí, pero tampoco voy a abandonar a la demás creación. Veíamos, ¿te acuerdas de la oración de nuestro Señor Jesucristo que leímos hace 8 días?
que esa oración tan hermosa que decía el Señor Jesús, no solo te encargo a ellos, sino te encargo a los que van a creer en mí a través de estos, de los discípulos. Estaba orando por nosotros, hermano. Y es maravilloso que alguien como nuestro Señor Jesucristo haya orado por nosotros. Todavía yo creo ni nacíamos algunos de nosotros, hermano, y Él ya estaba pensando en nosotros. Entonces, gloria a Dios, hermano, lo que nos corresponde es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura. Y lo decía Pablo, no se japten, que no haya arrogancia, que no haya orgullo, porque esto que le está pasando a su pueblo, al pueblo ahorita en especial judío, es solamente un velo, pero se les va a quitar y ellos van a regresar. Entonces, hermano, aunque hayan sido las tribus dispersas, hermano, el Señor, hay una promesa, los traeré de las cuatro esquinas. Como estén, hermano, nos va a reunir. Entonces, si queremos ser parte, hermano, pues hay que esforzarnos y ser valientes. Hay en el Evangelio dice que muchos le decían al Señor, pero Señor, nosotros sacamos demonios, pero Señor, nosotros hicimos esto, Señor, no hicimos el otro. Y dice, pues no te conozco. Y yo creo que ni tú ni yo quisiéramos escuchar eso de no te conozco, sino por el contrario, que nos llame por nuestro nombre y que si nos ha de cambiar otro nombre, como dice una de las cartas de Apocalipsis, hermano, pues gloria a Dios, pero que nos llame por nuestro nombre y que nos diga, buen siervo fiel, pasa, a que nos diga, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces hay que cuidar nuestra salvación, hermano. Y lo repetimos, la salvación, hermano, no es por obras, lo dice la Escritura, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Las obras vienen siendo parte, hermano, de ese ejemplo, de ese fruto que tenemos que dar, pero no es para salvación, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado también por ello, con ello, ¿no? Es algo que le pasó al pueblo del Señor a los hebreos. Ellos pensaban que con hacer, decir, aún el Señor está muy enojado y les dice, es que ya me hastié de sus sacrificios, del derramamiento de sangre, pero no han cambiado, no han transformado su corazón. Yo quiero que se circunciden su corazón. ¿De qué sirve que estén circuncidados de carne si no hay un cambio? Si siguen siendo los mismos, de nada sirve. Porque ellos pensaban que por puras obras, que por puro hacer, iban a obtener la salvación, pero el Señor les hizo ver, así no, es por fe. Y la fe, recuerda, hermano, no solo es creer, ya lo hemos visto muchas ocasiones, es fidelidad. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Creo que Zaira. Hola, Carito. Sí, Buenas noches, adelante, Dios les Zay. bendiga. Sí, ya me atrapaste. No, gloria a Dios por su palabra. Entré un poquito tarde, pero gloria a Dios alcancé a escuchar. Este, y pues ahora sí que, ¿qué más podemos decir, verdad? Su amor inagotable y eterno y perfecto. Porque sí, la semana escuchaba una frase que decía que Él no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Y durante toda la historia de la Biblia, en muchas ocasiones Él muestra cómo Él tenía un lugar especial para cada uno, tanto para los que sí eran primogénitos como para los que no también, ¿verdad? Siempre les dio algo especial a todos, hablando de varones y también como mujeres. Él siempre tenía un lugar y es muy bonito saber que aunque muchas veces en la vida podemos sentirnos los últimos o los desechados o los despreciados, él no es así, sino que él siempre ama a los que pareciera que nadie quiere, ¿no? Y es maravilloso y magnífico saber que, que Él nos ha amado y que Él nos ha elegido. Y sobre todo tener ese temor y ese amor de vuelta para, para cuidar de esa salvación, de ese regalo tan precioso y de todos los regalos que nos da día a día, ¿no?
porque todos los días dice la palabra que sus misericordias se renuevan todos los días y es muy cierto, muy, muy cierto. Todos los días Él tiene misericordia de nosotros y nos muestra su amor inagotable. Entonces, gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios también por la respuesta a las oraciones. Me da mucho gusto saber que nuestros hermanos en Cristo están bien y seguimos en oración. Y gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Así es. Sí, hermanos. Un ejemplo es David, hermano. David era el más chico y lo despreciaban y hasta lo mandaron a cuidar ovejas porque era uno de los trabajos como más despreciables. Y el Señor, a través de Samuel, del profeta Samuel, le dice, de detrás de las ovejas te llamé. Hermano, tal vez no seamos los primogénitos, tal vez no seamos los príncipes como ahorita veíamos como a Judá, pero sí somos parte de su creación y Él nos ha llamado, hermano. No, quiero que recuerdes cómo te ha llamado el Señor y los dones, los regalos que Él te ha otorgado, hermano. Y que aún, hermano, siendo polvo, hermano, Él vio para cada uno de nosotros y nos quiso dar esa salvación y nos quiere dar esa vida eterna. Sí, hay que esforzarnos por seguirle agradando, y esforzándonos a ser valientes, hermano. Aunque las corrientes de este mundo sean contrarias, hermano, tú la mirada en Cristo, tú la mirada en Cristo. Puede estar las corrientes de agua, hermano, súper fuertes, tribulaciones, críticas, situaciones de enfermedad, pero mira, tu mirada a Cristo. Eso nos lo ha enseñado todos y cada uno de los patriarcas, hermano. Nuestra mirada en Él, porque en Él hay galardón, hermano. Entonces, hermano, pues gloria a Dios por su palabra. ¿Alguien más, hermano? ¿O damos gracias? Yo les quería compartir esta palabra en Malaquías 1, Adelante. pues remarcando el amor tan grande que tiene Dios por nosotros. La palabra en la Reina Valera, el título dice Amor de Jehová por Jacob, pero a partir del 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Entonces, gloria a Dios, porque sí, realmente muchas veces así se siente, pero el Señor es maravilloso. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermano. Decía ahorita en lo que leíamos en un pasaje, hermano, de Jeremías, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Aún saldrás alegre con tus danzas. Hermano, saldremos alegres y victoriosos. Confiemos en el Señor. No dudemos de su misericordia. Por más que esté el valle, el pozo profundo, hermano, por más que estemos así, bajo presión, hermano, no dudemos que en el Señor hay salvación, hay vida eterna y hay un galardón muy grande. ¿Sale? Pues bueno, hermanos, creo que ya nadie más quiere participar. Vamos a dar gracias por la reunión y agradecerle al Señor porque Él ha sido propicio, hermano. Los lunes que el Señor ha permitido estar en ese mismo sentir de las necesidades de unos y otros, ponerlas como carga también, hermano. El estar orando, el Señor vemos cómo ha respondido. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este libro de Romanos. Señor, ha venido a enriquecernos, Señor, porque nos haces recordar vez con vez, Señor, que la salvación es por ti, Padre. Y que uno no puede jactarse aún, Señor, por lo que haya hecho, Señor, porque todo es prestado y todo es regalado, Señor, por parte tuya. Señor, aún los dones, Señor, vienen de ti. Señor, los frutos provienen de ti. Y aún tú pones el querer como el hacer en nuestra vida.
Padre, muchas gracias por este libro, muchas gracias porque nos recuerdas de esa restauración y creemos, Señor, que la restauración va a llegar. No sabemos cuándo y de qué manera, pero creemos, Señor, porque no andamos por vista, Padre, andamos por fe. Y aún, Señor, te decimos como aquel hombre, Señor. Aumentanos la fe, Padre, y quita toda incredulidad, Señor, porque viene la incredulidad, Padre, cuando las cosas están más difíciles, cuando hay presión, Señor, cuando hay muchas cosas alrededor que nos atosigan, Señor. Pero aumentanos la fe, Padre, aumentanos la fe, Señor Jesús, aumentanosla, Señor, que por más difícil que veamos la situación, Padre, confiemos en ti, nuestra mirada esté puesta en ti, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra y porque nos tuviste en tu plan, Señor, desde un inicio. Con el patriarca Abraham, lo reafirmas con Efraín. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por tenernos contemplados y creemos que somos hijos tuyos, Señor, que somos parte de tu familia, Señor Jesús. Muchas gracias por injertarnos y pensar, Señor, aún en nosotros, Señor, siendo polvo, Padre, no teniendo, como se decía ahorita, un poquito de esa sangre hebrea o judía, Señor, pero tú has venido, Señor, a injertarnos. Muchas gracias por esa salvación. Quita de nosotros arrogancia, orgullo, altivez, todo aquello, Padre, que no edifica nuestras vidas, Padre amado. Y Señor Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor, porque aún nuestras oraciones, las oraciones, Señor, que cada lunes, Padre, se exponen, Padre, tú contestas, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por los testimonios. Muchas gracias, Señor, porque es un gozo, Padre, escuchar la voz de nuestro hermano Rodrigo y de nuestra hermana América, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, porque aunque se ven las cosas o se veían bien complicadas, tú has ido, Señor, abriendo esa puerta, Señor, para la salida. Señor, tú no dejas avergonzados a aquellos que confían en ti y en tu palabra. Muchas gracias, Padre. Gracias por ser propicio, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Sigue, Señor, siendo tú su abogado, Padre. Sigue siendo tú su juez, Padre. Y libértalos por completo, Padre amado. Muchas gracias, Padre. Es un gozo poder escucharlos, Padre, y ver, Señor, que glorifican, Señor, aún a tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, aún Padre, porque sabemos que en esos momentos de angustia, Señor, tu palabra llegaba, Señor. Tu palabra, Señor, era ese bálsamo, Señor, para ambos, Padre, en ese momento de angustia. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias y aún, Padre, seguimos extendiendo, Señor, cada petición que está en las libretas, que está en los cuadernos, que está en la cajita de las oraciones, Padre. Sigue haciendo la obra, Padre. Sabemos, Señor, que a ti no se te sale nada de control, Señor, y que tú todo lo tienes en tus manos y que tú sabrás, Señor, conforme a tu voluntad, el tiempo, Señor, en que contestes cada necesidad. Pero aún, Señor, las necesidades que se han puesto en el grupo, si hay necesidades de mis hermanos, sean familiares, Señor, sean, Señor, sociales, Señor, sean en el trabajo, Señor, sean, Señor, cualquiera que sea la situación, Señor, Padre, hazte cargo, Señor, de cada una de ellas, Señor Jesús. Y permite, Señor, que cada oración, Señor, que cada necesidad, Señor, venga a glorificar tu nombre, Señor, a poner por alto, Señor, tu nombre, Padre. Muchas gracias, Padre amado y Padre bendito, Señor, por cada una, Señor, de las respuestas. Muchas gracias, Señor, por cada una de ellas, Señor. Te bendecimos, Señor. Y aún, Señor, seguimos, Señor, como se dice en tu palabra, en esa brecha, Señor. Síguenos poniendo el querer como el hacer para estar en el mismo sentir de como hermanos, Señor, estar orando unos por otros, porque es parte del amor hacia el prójimo, Señor. Permite estar orando unos por otros como iglesia, Señor. Permítenos, Señor, estar en ese mismo sentir, Padre. Y, Señor,
Aún danos sabiduría, Señor, para que cada necesidad y cada petición, Señor, sea conforme a tu voluntad, Padre, y no a la nuestra. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, por los testimonios, y te damos, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bonito inicio de semana. La paz del Señor con ustedes. Un abrazote. Y como siempre les digo, cenen rico. Bye. Dios les bendiga. Buenas noches. Ay, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bye.